La noche antes de registrar mi matrimonio con Isabella, apareció Carlos, el antiguo joven maestro. Llevaba una camisa blanca gastada, pero en su rostro seguía brillando esa terquedad inquebrantable. No creas los rumores de la alta sociedad, Julián, me dijo. Entre Isabella y yo no hay nada. Ella solo me ayudó por lástima, porque mi familia quebró, y me dio trabajo de recepcionista en su empresa. En su momento, yo rompí su carta de amor, la humillé obligándola a lamer mis zapatos e incluso le impedí despedirse de su madre. Me odia a muerte, ¿cómo podría querer volver conmigo? Lo miré con calma y pregunté, si yo me fuera, ¿estarías con Isabela? Carlos guardó silencio un largo rato. Al final levantó la cabeza con orgullo, sí. Sonreí con alivio y le entregué el anillo de bodas que Isabella me había dado. Entonces, cásate tú con ella. Desde hoy, lo que le pase a Isabella ya no tiene nada que ver conmigo. Carlos quedó helado. Julián. La acompañaste en los 6 años más duros de su vida. Ahora que es la hija del hombre más rico y estás a punto de triunfar, ¿de verdad vas a dejarnos el camino libre? Es que al fin entendí la realidad, respondí. No pienso seguir en este juego de amor masoquista. No hables por despecho, replicó con frialdad. Yo, Carlos, no he caído tan bajo como para ser el tercero en discordia. Lo observé. Incluso sin arreglarse seguía siendo apuesto, con esa seguridad que solo da haber vivido entre privilegios. Recordé el pasado, el intocable joven maestro Smith, arrogante y cruel, pero también alguien que me tendió la mano. Cuando mi madre estaba enferma y no encontrábamos trabajo, fue él quien consiguió que la contrataran como niñera en su familia. Pero 6 años después, nuestras posiciones sociales habían cambiado mucho, ahora la gratitud se convirtió en resentimiento. Joven maestro Smith, dije con serenidad, esto se llama retirarse a tiempo. Si estás dispuesto a casarte, y aún tienen tantas cuentas de odio pendientes, háganlo entre ustedes. Yo no pienso quedarme como espectador. Mañana mismo me mudaré. Carlos frunció el ceño, sorprendido, pero no dijo nada. Tomó el anillo y se marchó. Al verlo alejarse, solté un largo suspiro. No me dolió la decisión, al contrario, sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de encima. Había estado con Isabella 6 años exactos. Pasé de ser el compañero de asiento que la amaba en secreto, al novio que ella mostraba con orgullo. Fui testigo de cada uno de sus sentimientos juveniles y, por eso mismo, entendía perfectamente cómo habían cambiado sus emociones. Hace 6 años, Isabella no era más que una chica pobre sin nada. Enamorada en secreto de Carlos, se atrevió a escribirle una carta de amor. ¿El resultado? Carlos la leyó en voz alta frente a toda la clase, la rompió en pedazos y se los arrojó al rostro, burlándose de ella como un sapo que sueña con carne de cisne. Incluso le exigió que lamiera sus zapatos y quería que la perdonara. Ese día Isabella se convirtió en el hazmerreír de la escuela. Pero lo peor ocurrió después, esa misma tarde, su madre sufrió un ataque cardíaco. El hospital llamó para que fuera a despedirse, pero Carlos, por pura crueldad, ordenó que la encerraran en el cuarto de deportes. Isabella nunca pudo ver a su madre por última vez. Durante ese tiempo, ella parecía un animal herido, rodeada de desesperación. Yo no soportaba verla hundirse así, aquella chica que antes se sonrojaba cuando le hablaba. A escondidas de mi madre, trabajé en 2 empleos para comprarle comida, la acompañé al cementerio y poco a poco la saqué del abismo. Estar con ella se volvió natural. Vendíamos cosas en la calle, compartíamos fideos instantáneos caducados. Vivíamos en un sótano donde se filtraba la lluvia. Recuerdo que me abrazaba con los ojos rojos y juraba, cariño, espérame. Cuando logres sobresalir, te daré la boda más grandiosa del mundo. Yo le creí, y esperé. Hace medio año, Isabella fue reconocida por la familia Evans y, de la noche a la mañana, se convirtió en una heredera prestigiosa. Al mismo tiempo, la familia Smith quebró y Carlos cayó en la miseria. Todos pensaron que mi sufrimiento había terminado, yo también lo creí, hasta que vi las extrañas conductas de Isabella. El primer día como heredera, gastó una fortuna en subasta para comprar la antigua mansión confiscada de los Smith. Me dijo que quería convertirla en una perrera para humillar a Carlos. Pero en lugar de arruinarla, contrató limpiadores y jardineros con sueldos altísimos para mantenerla impecable, incluso las rosas que Carlos solía plantar florecían con un rojo intenso. Después, llevó a Carlos, incapaz de encontrar trabajo,
al grupo Adams, donde lo colocó en un puesto muy visible, el de recepcionista. Quiero que esté ahí todos los días sirviendo té y agua, me decía, para que cualquiera pueda pisotearlo. Quiero que me devuelva 1000 veces la humillación que me hizo pasar. Pero en la fiesta de compromiso del mes pasado, mientras anunciaba ante todos que se casaría conmigo, su mirada atravesó la multitud y se clavó en Carlos, que sostenía una bandeja en una esquina. En sus ojos no había satisfacción por la venganza, sino una lucha retorcida, una resignación cargada de un dolor oculto. En ese instante lo comprendí todo. El verdadero olvido no es el odio, sino la indiferencia. Si Carlos estuviera muriendo en la calle, Isabella ni siquiera parpadearía. Lo que hace ahora es distinto, se empeña en mantenerlo cerca, vigilando cada uno de sus movimientos bajo el disfraz del odio. No lo aborrece a muerte, simplemente no soporta que la persona que antes brillaba la rechazara tajantemente, prefiriendo destruirla antes que iluminarla. Todo lo que hace es una mezcla extrema de orgullo y complejo de inferioridad, un intento desesperado de obligar a Carlos a inclinarse ante ella. Y yo no soy más que una herramienta. Un objeto que utiliza para provocarlo y demostrarle, mira, la Isabella que tú rechazaste, ahora vive bien, y muchos hombres la aman. Como ya lo veo con claridad, no pienso seguir participando. Menos de media hora después de que Carlos se marchara, la puerta de la villa se abrió de golpe. Isabella entró envuelta en un aura helada, apretando en su mano el anillo que yo le había entregado a Carlos. Era evidente que él fue directo a buscarla. Se acercó con furia en cada paso, con los ojos inyectados en sangre, y me enfrentó con desesperación. Julián, ¿qué significa esto? Su voz contenía furia y un pánico que ni ella misma notaba. Mañana registramos el matrimonio y la boda es en 3 días. ¿Vas a hacerme un berrinche justo ahora? Miré su pecho agitado por la ira y respondí con calma, no es un berrinche. Yo mismo le di el anillo. Isabella, hablo en serio, ya no pienso casarme contigo. Como si le hubiera clavado un puñal, me colocó el anillo de nuevo a la fuerza. Me sujetó los hombros, con los ojos rojos. ¿Te has vuelto loco? ¿Por qué le diste nuestro anillo a ese hombre? Cariño, ¿es por los chismes de la empresa? Te lo he explicado 1000 veces, traje a Carlos solo para torturarlo. Quiero que me vea cada día en la cima, que vea cómo te pongo a ti sobre la palma de mi mano. Quiero que pague por lo que me hizo. Cada vez más agitada, me rodeó en un abrazo desesperado. Cariño, me acompañaste durante 6 años de sufrimiento. Ahora que por fin puedo darte lo mejor, ¿cómo puedes decir que ya no quieres casarte conmigo? ¿Sabes lo satisfecha que me siento viendo a Carlos inclinarse en la recepción? Él me obligó a lamer sus zapatos, me impidió despedirme de mi madre. Deseo que pague por todo. ¿Cómo podría sentir algo por él? En mi corazón solo estás tú. Escuché su confesión sin resistirme. Dejó caer la barbilla sobre mi hombro, pero mi mirada, perdida en la oscuridad tras la ventana, era pura indiferencia. Isabella, qué hábil eres mintiendo, incluso te engañas a ti misma. Si de verdad quisieras destruirlo, usarías tu poder como hija del hombre más rico para hundirlo, para que terminara en la calle acosado por cobradores. En cambio, lo pusiste en la recepción del grupo Adams. Parece una humillación, pero ¿quién se atrevería a maltratar de verdad a alguien colocado ahí por la heredera? Tu supuesta tortura no es más que verlo servirte un café y contemplar cómo se le llenan los ojos de lágrimas, todo para alimentar tu pobre deseo de conquista. Pero no quise desenmascararla. Nunca se puede despertar a quien finge dormir, ni detener a una mujer cuyo corazón ya se ha desviado. Isabella, me estás lastimando, dije con frialdad. Ella se tensó y me soltó de inmediato, revisando mis hombros con nerviosismo. Lo siento, cariño, lo siento. Me desesperé. No te enojes más conmigo, ¿sí? Mañana tenemos que probarnos los trajes, respiró hondo, intentando ocultar el pánico y cambiando a un tono suplicante. También iremos al registro civil. He esperado 6 años por ese carnet rojo, sueño con casarme contigo. Después de mañana serás oficialmente el yerno de la familia Evans. Nadie estará por encima de ti. Me miró con ojos llenos de súplica, buscando complacerme. Observé su rostro, tan familiar, y sentí una tristeza profunda. Sería mentira decir que no duele después de 6 años juntos, pero comparado con vivir el resto de mi vida bajo la sombra de otro hombre, este dolor es soportable. Bajé la mirada, ocultando mis emociones. Isabella soltó un suspiro de alivio. Me tomó la mano con fuerza,
la besó suavemente y prometió con convicción: cariño, tranquilo. En cuanto nos casemos, echaré a Carlos de la empresa y venderé esa mansión ruinosa. Te juro que no volveré a mirarlo. Viviremos felices nuestra vida. Asentí con indiferencia, sin decir palabra. A la mañana siguiente, Isabella canceló toda su agenda y me llevó al registro civil. Por su estatus de heredera, no tuvimos que hacer fila, nos escoltaron directamente a la sala VIP. El personal nos entregó el formulario de matrimonio. Directora Adams, señor Scott, por favor firmen aquí. Después pasaremos a las fotos y los votos. Con los ojos brillando de alegría, Isabella firmó sin dudar. Cariño, tu turno, me dijo, pasándome la pluma con ternura. Tomé el bolígrafo y respiré hondo. Justo cuando iba a hablar, el asistente de Isabella irrumpió empapado en sudor. Directora Evans, ocurrió un desastre. Jadeó, y al notar mi presencia bajó la voz para susurrarle algo al oído. No sé qué le dijo, pero vi cómo el rostro de Isabella se transformaba. Preparen el coche, vuelvo de inmediato. Ordenó con voz ronca de furia, dándose la vuelta para salir corriendo. Isabella. Apreté el bolígrafo y la llamé por instinto. Solo falta una firma para ser esposos legalmente. Sus pasos se detuvieron un instante, pero no se giró. Cariño, surgió un problema en la empresa. Espérame aquí, lo resolveré y volveré por ti de inmediato. Dicho esto, Isabella salió disparada por la puerta del registro civil sin mirar atrás. El personal de la sala VIP se quedó inmóvil, mirándome con incomodidad y desconcierto. De verdad era cuestión de vida o muerte. Dejé el bolígrafo con calma, saqué mi teléfono y llamé a un conocido en la recepción del grupo Adams. Al otro lado de la línea se escuchaba un caos total. Mi contacto bajó la voz, aterrado: señor Scott, la directora Evans perdió el control. Ordenó cerrar todo el edificio. Unos jóvenes ricos, enemigos antiguos de los Smith, vinieron a provocar. Acosaron a Carlos y le arrojaron café hirviendo en el brazo. Tiene quemaduras. Cuando la directora lo vio con los ojos llenos de lágrimas, pateó a esos tipos y ahora los tiene retenidos. Juró que hará quebrar a sus familias en 3 días y que no aceptará súplicas de nadie. La ambulancia ya está en la puerta y ella misma está ayudando a Carlos a subir. La voz seguía hablando, pero yo ya no escuchaba. Colgué lentamente. Miré el formulario sobre la mesa, con su única firma, y sentí esa punzada de claridad que llega cuando entiendes que no eres importante para la persona que dice amarte. Solté un largo suspiro, me sentía increíblemente liberado. Con parsimonia, rasgué el formulario en 2 y lo tiré a la basura. Señor Scott, esto, balbuceó el empleado, sorprendido. Lo siento, ya no me voy a casar. Al salir del registro civil, bloqueé todos los contactos de Isabella. Acto seguido, compré un boleto de avión de solo ida hacia la ciudad mágica y tomé un taxi directo al aeropuerto. Mientras tanto, en el hospital central, reinaba el caos. Isabella tenía los ojos inyectados en sangre. Ten más cuidado. ¿No ves que está temblando de dolor? Rugió contra la enfermera que aplicaba la medicina en el brazo de Carlos. La joven, aterrorizada, casi rompió en llanto. Carlos, recostado en la cama, se mordía el labio inferior con una expresión de sufrida terquedad. Directora Evans, no culpe a la enfermera, fue mi descuido, dijo con voz temblorosa, cargada de victimismo. Eso no importa. Lo interrumpió ella bruscamente, con las venas de la mano tensas. Esos infelices se atrevieron a tocarte en mi territorio, no se los voy a perdonar. Se giró hacia su asistente, que temblaba a un lado, y gritó: investiga a las familias de esos hombres ahora mismo. Corta todo negocio con ellos de inmediato. Mañana, antes de que salga el sol, quiero a esos tipos de rodillas en la puerta del hospital pidiéndole perdón a Carlos. El asistente asintió repetidamente y salió corriendo. Isabella volvió la mirada hacia las marcas rojas en el brazo de Carlos. Un destello de dolor, uno que ni ella misma reconocía, cruzó sus ojos. Extendió la mano para tocarlo, pero se quedó congelada en el aire. Finalmente, solo pudo apretar el puño con fuerza. Carlos, ¿dónde quedó la arrogancia que solías tener? Si alguien te tira algo, ¿por qué no lo devuelves? ¿De verdad disfrutas que te pisoteen? Lo recriminó Isabella entre dientes, con un tono que mezclaba odio y una ansiedad desesperada por su bienestar. Carlos giró la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas.
Ahora solo soy un recepcionista. ¿Con qué arrogancia quieres que me defienda si ya estoy en la ruina? Isabella, ¿estás satisfecha? Verme humillado como a un perro, eso era lo que querías para tu venganza, ¿no? Cállate. Isabella reaccionó como si le hubieran tocado una fibra sensible y le dio la espalda de golpe. Pasó toda la tarde en el hospital, vigilando cada detalle. Supervisó al médico con las medicinas y a la enfermera con el vendaje. Solo cuando cayó la noche, se frotó el entrecejo cansada y miró el reloj, las 11 de la noche. Su cuerpo se tensó de inmediato. Las pupilas se contrajeron violentamente. El registro del matrimonio. Julián. Fue como despertar de un sueño. Recordó que había dejado a Julián solo en el registro civil durante 10 horas. El rostro de Isabella se volvió blanco como el papel y un pánico helado le oprimió el corazón. Agarró su chaqueta, salió corriendo y, con manos temblorosas, marcó mi número. Lo sentimos, el número que usted marcó se encuentra ocupado. Isabella perdió el control. Pisó el acelerador y su auto deportivo salió disparado hacia el registro civil. Pero el lugar llevaba horas cerrado. Desesperada, llamó a un empleado, a quien despertó en plena madrugada. El hombre, molesto, respondió con honestidad: Directora Evans, el señor Scott dijo que ya no se casaría. Se fue desde la mañana. ¿No se va a casar? La cabeza de Isabella estalló en un zumbido. Condujo como una loca, saltándose semáforos en rojo hasta llegar a la villa de la montaña. Pateó la puerta y gritó con todas sus fuerzas: cariño. Julián. Nadie respondió. Corrió a la habitación principal, abrió el vestidor y vio los relojes de lujo y la ropa aún colgados en su lugar. Soltó un suspiro de alivio. Me asustaste, sabía que no te irías. No se llevó nada de esto, se dijo a sí misma para consolarse. Pero al girarse hacia la entrada, su mirada se clavó en el mueble de los zapatos. Allí estaban las llaves, el anillo de diamantes de millones de dólares y una nota escrita con caligrafía impecable. Isabella, la boda queda cancelada. Aquí terminamos. Esas 7 palabras cayeron como un mazo sobre su cabeza. Arrebató la nota con violencia. Él me ama tanto, sufrió conmigo 6 años, estaba a punto de convertirse en el yerno del hombre más rico. ¿Cómo podría irse de verdad? Apretó los dientes, en sus ojos brillaba una obsesión frenética y un autoengaño absoluto. Julián, solo estás jugando a hacerte el difícil para llamar mi atención, ¿verdad? Solo estás enojado porque te dejé solo hoy, susurró Isabella para sí misma, estrujando la nota con fuerza. En la villa vacía comenzó a reír como una loca, pero mientras reía, las lágrimas empapaban el papel. Mientras tanto, la ciudad mágica me recibía como una ciudad costera donde siempre parece primavera. Alquilé un pequeño departamento en el centro y, al tercer día de instalarme, conseguí empleo en la firma de diseño arquitectónico más prestigiosa de la ciudad. Durante los 6 años que pasé sufriendo junto a Isabella, nunca abandoné mi profesión. De día trabajaba para financiar sus proyectos, pero de noche me desvelaba dibujando planos y aceptando encargos como freelance. Siempre mantuve viva mi pasión por el diseño. Por eso pude dejarla de forma tan tajante, sabía que, incluso sin ser el yerno de una familia rica, yo, Julián, tenía el talento para salir adelante y vivir con dignidad. En mi primer día de trabajo, me encontré con una figura familiar en el ascensor. Vestía un traje gris claro de corte impecable, llevaba gafas de montura dorada y sostenía un americano helado mientras revisaba su tableta. ¿Mentora?, dije, sorprendido. Jenny levantó la vista. Al verme, sus ojos serenos mostraron un destello de asombro que pronto se transformó en una cálida sonrisa. ¿Julián? ¿De verdad eres tú? Jenny había sido mi mentora directa en la universidad. Talentosa, elegante y culta, era una figura legendaria en el campus. Había oído que se fue al extranjero a seguir estudiando, nunca imaginé encontrarla aquí. Con naturalidad, tomó la pesada carpeta de documentos que yo cargaba. ¿Vienes a una entrevista? No, ya me contrataron. Hoy es mi primer día, respondí con una sonrisa. Jenny arqueó una ceja y su sonrisa se hizo más profunda. ¡Qué coincidencia tan afortunada! Bienvenido a Architect. Soy socia y directora de diseño aquí. Me quedé helado un segundo, pero luego me sentí aliviado. Con su capacidad, no era raro que ocupara un puesto tan alto.
Los días en la empresa eran intensos y gratificantes. Invertí toda mi energía en el trabajo, horas extras, planos, correcciones de propuestas. Durante ese tiempo cambié mi número de teléfono y corté definitivamente cualquier vínculo con mi pasado. A veces, en lo profundo de la noche, soñaba con la espalda de Isabella alejándose. Pero al despertar, bebía un vaso de agua tibia y volvía a teclear frente a la computadora. Las cicatrices siempre terminan por cerrarse, mientras no las hurgues, llega el día en que dejan de doler. Jenny se convirtió en el matiz más cálido de mi nueva vida. Nunca cruzaba la línea, pero siempre aparecía cuando más la necesitaba. Para terminar una propuesta de licitación importante, pasé 3 noches seguidas sin dormir, me sentía como una cuerda de piano tensada al límite. En la 4ª noche, yo era el único que quedaba en la oficina. Miraba un diseño en la pantalla que no terminaba de convencerme, frotándome el entrecejo con frustración mientras el estómago me dolía. Entonces, una taza de leche caliente y un tazón de avena con carne magra y huevo centenario aparecieron sobre mi escritorio. Al levantar la vista, Jenny estaba a mi lado. Se había quitado el saco y solo vestía una camisa blanca con las mangas remangadas, se veía fresca y pulcra. Come algo primero. ¿Cómo piensas terminar el plano si te duele el estómago? Su voz era suave, con esa calidez que no admite un no por respuesta. Mentora, ¿por qué no te has ido todavía? Pregunté, algo apenado mientras tomaba la cuchara. Jenny acercó una silla y se sentó junto a mí. Tomó el ratón con naturalidad y observó los planos en la pantalla. Estaba revisando otros proyectos. El marco general de tu propuesta es excelente, pero estás forzando demasiado los detalles. Si cambias el espacio de doble altura aquí. Me guió con paciencia, con su voz grave y melodiosa. Bajo su inspiración, mis dudas se disiparon y los problemas que me habían atormentado durante días se resolvieron en un instante. Trabajamos juntos hasta que, tras enviar la entrega final en la madrugada, me recliné en la silla y solté un largo suspiro de alivio. Jenny me miró y, de repente, extendió la mano para acomodar con delicadeza un mechón rebelde que caía sobre mi rostro. Sus yemas estaban frescas, al sentir el contacto en mi mejilla, me aparté por instinto. Su mano quedó suspendida en el aire, pero no se mostró incómoda, simplemente la retiró con naturalidad y me dedicó una sonrisa serena. Julián, estás demasiado tenso. El trabajo nunca se acaba, tienes que aprender a relajarte. Este fin de semana hay una exposición de arte arquitectónico, ¿quieres ir conmigo? Tómalo como una oportunidad para inspirarte. Al ver sus ojos limpios y honestos, asentí. Está bien. Estar con Jenny me brindaba una comodidad inédita. Es una persona emocionalmente estable y con gran capacidad de comprensión. Cuando estoy de mal humor, me acompaña en silencio frente al mar para sentir la brisa, sin pedirme explicaciones. Cuando enfrento un obstáculo, no intenta controlarlo todo diciendo yo lo arreglo por ti como hacía Isabella, en cambio, analiza los pros y contras conmigo y me anima a resolverlo por mi cuenta. Gracias a su compañía, poco a poco recuperé mi confianza y seguridad. Al terminar una cena de celebración, Jenny me llevó a casa. Al pie de mi edificio, me llamó, Julián. La suave luz de la farola delineaba su perfil elegante. En estos 6 meses te he visto mejorar paso a paso, y me hace muy feliz. En realidad, me fijé en ti desde la universidad, pero entonces Isabella ya estaba a tu lado, su mirada era seria, firme. Ahora tú estás soltero y yo también. Julián, ¿puedo cortejarte? Miré a esta mujer cálida y refinada como el jade, y sentí como una cuerda enterrada en mi corazón vibraba suavemente. Le sonreí. Mentora, ahora mismo soy un adicto al trabajo. Intentar conquistarme sería una tarea muy dura. Jenny también sonrió, sus ojos parecían llenarse de estrellas. No importa. Si algo me sobra, es paciencia. Mientras yo reiniciaba mi vida en esos 6 meses, Isabella se hundía en la locura. Al principio pensó que solo estaba haciendo un berrinche por su desplante y que, en 3 días como mucho, volvería rogando. Pero pasaron 3 días, una semana, un mes, y yo nunca regresé a la villa de la montaña. Los trajes de alta costura que dejé se llenaron de polvo, y aquel anillo de diamantes de 10 millones seguía allí, en el mueble de los zapatos, como una burla silenciosa a su arrogancia. Finalmente, el pánico la dominó. Movilizó todos sus contactos e incluso ofreció una recompensa millonaria para encontrarme. Aunque tengan que dar vuelta al planeta entero, encuéntrenme a Julián.
Rugí en su oficina, arrojando documentos al suelo. Su asistente, temblando, informó: directora Evans, el número del señor Scar fue cancelado. No hay registros de consumo en sus tarjetas. Incluso la información de trenes y vuelos fue ocultada deliberadamente. Inútiles. Todos son unos inútiles. Isabella salió disparada de la oficina. Condujo hasta la cafetería donde solía trabajar, al sótano donde vivimos y hasta la tumba de mi madre. Pero yo no estaba en ninguna parte. Cuando Carlos supo que ella me buscaba frenéticamente, fue a verla. Con los ojos llorosos, la sujetó de la manga: Isabella, si Julián se fue es porque nunca te amó. Fue capaz de abandonarte días antes de la boda, ¿por qué sigues buscándolo? Ahora yo estoy aquí, dispuesto a compensar mis errores. Empecemos de nuevo, ¿sí? Carlos tenía una apariencia lastimera, pero cuando Isabella lo miró, ya no había en sus ojos aquel dolor retorcido ni deseo de posesión. Solo quedaba un profundo asco y cansancio. Le soltó la mano con tanta fuerza que él terminó cayendo al suelo. Isabella lo miró con odio y sentenció con voz gélida: si no fuera por ti, Julián nunca se habría ido. ¿De verdad crees que te traje a la empresa y te compré ropa porque sigo pensando en ti? Rugió con desprecio. Te lo diré claro, solo quería verte suplicando como un perro. Quería que Julián viera como el gran joven maestro Smith ahora no es más que un muerto de hambre que depende de mi voluntad. Pero tú, además de no tener dignidad, te atreviste a provocarlo. Carlos abrió los ojos de par en par, con el rostro pálido de la impresión. ¿Qué dices? ¿Todo fue solo una venganza? ¿Y qué más podría ser? Isabella gritó fuera de sí. Me obligaste a lamer tus zapatos, me impediste ver a mi madre por última vez, ¿creías que te amaría? Desearía que estuvieras muerto. Sáquenlo de aquí. Despídanlo ahora mismo y vendan esa mansión al precio más bajo. No quiero volver a ver nada que tenga que ver contigo. Los guardaespaldas avanzaron y arrastraron a Carlos, que lloraba y suplicaba. Isabella se desplomó en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos mientras sus hombros temblaban violentamente. El verdadero amor no admite ni una pizca de suciedad. Con su absurda sed de venganza, ella misma había expulsado al hombre que la acompañó durante 6 años. Cariño, ¿dónde estás? Sollozó, mientras las lágrimas se filtraban entre sus dedos. Era la primera vez que lloraba desde la muerte de su madre. 6 meses después, el detective privado de Isabella finalmente me localizó en una firma de diseño en la Ciudad Mágica. Cuando recibió el sobre con las fotos, sus manos temblaban. En las imágenes, yo vestía un traje impecable, con una sonrisa llena de confianza, caminando bajo el sol junto a una mujer de gafas doradas que me acomodaba el cabello con ternura. Los ojos de Isabella se inyectaron en sangre al instante. Preparen el avión. Salimos hacia la Ciudad Mágica ahora mismo. Como una jugadora que lo ha perdido todo, corrió hacia el aeropuerto sin importar nada más. La tarde siguiente, justo después de terminar una reunión sobre un gran proyecto con Jenny, salí de la sala de conferencias. De pronto, la puerta principal de Architect se abrió con violencia. Isabella entró escoltada por guardaespaldas, desprendiendo un aura de furia. Estaba mucho más delgada, con las ojeras marcadas y el rostro demacrado, ya no quedaba rastro de la altivez de la heredera millonaria. Cuando sus ojos dieron conmigo, empujó a cualquiera que se interpusiera y corrió hacia mí. Cariño. Su voz sonaba ronca mientras extendía los brazos para rodearme. Retrocedí un paso por instinto. Pero, antes de que pudiera reaccionar, una mano firme se posó sobre mi hombro, protegiéndome a sus espaldas. Jenny se interpuso entre Isabella y yo, con una mirada tranquila pero cargada de autoridad. Señora, esta es un área de oficinas. Por favor, compórtese con respeto, dijo Jenny. Isabella se quedó congelada a medio camino. Sus ojos se clavaron en la mano de Jenny sobre mi hombro, y una furia incontenible estalló en su mirada. «Quita tus sucias manos de encima», le gritó. «Soy su prometida. ¿Quién te crees que eres para tocarlo?» Isabella, dije con frialdad, rompimos nuestro compromiso hace medio año. Aquí no está tu prometido, solo está el diseñador senior de Architect, Julián. Y esta señorita se llama Jenny, es mi pareja actual. Te pido que dejes de interferir en mi vida. El cuerpo de Isabella se tambaleó, como si un mazo le hubiera golpeado el pecho. Me miró con incredulidad y volvió a clavar la vista en la mano de Jenny. ¿Pareja?
La palabra salió de entre sus dientes, cargada de desesperación y amargura. Dio un paso adelante, intentando llevarme a la fuerza. Julián, ¿qué clase de broma es esta? Estuviste conmigo 6 años, yo soy a quien más amas. ¿Cómo podrías amar a otra persona en solo 6 meses? ¿Es porque sigues culpándome por ir al hospital con Carlos? Me equivoqué, cariño. Realmente sé que me equivoqué, su voz se quebró en una súplica humillante. Ignorando por completo su estatus de heredera y bajo la mirada de todos, intentó arrodillarse para alcanzar mi mano. Ya eché a Carlos del grupo Evans, vendí la mansión de su familia al precio más bajo. Te juro que no volveré a mirarlo nunca más. Aunque se esté muriendo en la calle, no moveré un dedo por él. Cariño, por favor, vuelve a casa conmigo. Conservo nuestra casa, mandé a hacer un vestido de novia nuevo y más hermoso. Te lo ruego, no me dejes. Miré a la mujer frente a mí. Alguna vez radiante y soberbia, ahora rebajada al nivel del lodo. No sentía placer por la venganza ni lástima, solo un cansancio profundo. Con calma, aparté sus manos y di un paso atrás. Isabella, hay cosas que, una vez rotas, no se pueden reparar. No puedes recoger los pedazos y fingir que nada pasó. No me arrepiento de los 6 años que pasé contigo, porque lo hice por voluntad propia. Pero pregúntate, ¿de verdad nunca sentiste compasión por Carlos? Tus venganzas y explicaciones ya no significan nada para mí. Considera esos 6 años como algo perdido. Ahora, deja de interferir en mi nueva vida. Isabella quedó como si le hubiera caído un rayo, su rostro pálido y las lágrimas desbordando sus ojos. Al ver mi mirada fría e indiferente, comprendió que la había perdido de verdad. Jenny, en el momento justo, me rodeó los hombros con el brazo y habló con suavidad, pero con una fuerza incuestionable. Señora Evans, ya escuchó a mi pareja. Por favor, retírese o tendré que llamar a seguridad. Isabella clavó la vista en Jenny, con un destello de envidia y odio asesino. Durante las siguientes 2 semanas intentó de todo, enviaba desayunos caros, mandaba rosas blancas que solían gustarme, e incluso, cuando trabajaba hasta tarde, seguía en silencio el taxi hasta asegurarse de que subiera a mi departamento. Buscaba ablandar mi corazón con esa compañía sumisa, pero olvidó que yo, Julián, nunca he sido de los que miran atrás. Hasta que un día estalló una tormenta inusual. Isabella, sin paraguas, se arrodilló en la plaza frente al edificio de la empresa, dejando que la lluvia torrencial empapara su cuerpo. Su traje profesional estaba empapado y el cabello pegado desordenadamente a su frente, parecía un perro callejero abandonado. Los transeúntes la miraban con curiosidad, algunos sacaban fotos, pero yo solo permanecía frente al ventanal del 2º piso, observándola con frialdad, sin siquiera ordenar que le bajaran un vaso de agua caliente. En ese momento, un taxi frenó de golpe en el borde de la plaza. Carlos, sosteniendo un paraguas viejo y roto, corrió tambaleándose bajo la lluvia. Su mirada estaba llena de desesperación y locura. Isabella. ¿Te has vuelto loca? ¿Vas a perder la vida por ese hombre? Gritaba histérico. Luego se giró hacia el ventanal del 2º piso y rugió, Julián, baja. ¿No ves cómo está Isabella por tu culpa? Fruncí el ceño, tomé un paraguas y bajé por el ascensor. Jenny, preocupada, me puso una chaqueta sobre los hombros y me siguió en silencio. Apenas aparecí, Carlos me sujetó de inmediato, su rostro estaba cubierto de barro y lágrimas, sin rastro de la elegancia de antaño. Desde que te fuiste, ella enloqueció. No solo me echó de la empresa y vendió mi casa, usó sus influencias para cerrarme todas las salidas. No consigo trabajo ni de lavaplatos. Canceló el tratamiento de mi padre, y los prestamistas van al hospital a causar disturbios. Me ha acorralado. Admito que me equivoqué en el pasado, pero ya he sido castigado. ¿Por qué tienen que seguir torturándome? Lo miré con indiferencia. Ese hombre que alguna vez fue un joven maestro intocable ahora estaba reducido a un mendigo. Luego dirigí la vista hacia Isabella, arrodillada bajo la lluvia, mirándome con una esperanza desesperada. Creía que la miseria de Carlos me daría satisfacción, que eso probaría su sinceridad. Julián, mira, susurró con los labios temblorosos. Realmente me estoy vengando de él. Lo hice por ti. Por favor, perdóname. Al verla así, sumida en su propio autoengaño, sentí que todo era de una ironía insoportable. Isabella, das lástima, mi voz cortó la cortina de lluvia con claridad.
Lo atacas en cada oportunidad y lo has acorralado porque, en el fondo, sigues sintiendo que no estás a su altura. Hace años él te pisoteó como a un perro, y ahora quieres usar tu poder para obligarlo a agachar la cabeza, para forzarlo a admitir que fue un ciego al rechazarte. Esto no es odio, ni lo haces por mí. Es tu amor retorcido y resentido. Simplemente no puedes aceptar que esa luna inalcanzable prefiriera romperse antes que iluminarte. Las pupilas de Isabella se dilataron. Su rostro se volvió blanco como el papel y, como si le hubieran drenado toda la fuerza, se desplomó en el lodo. Isabella, continué con frialdad, ni me amas a mí, ni te atreves a admitir que lo sigues amando a él. La única persona que has amado siempre es a ti misma, a esa versión tuya tan miserable que tanto odias. Ella temblaba violentamente. Intentó hablar, pero no salió sonido alguno, sabía que lo que decía era verdad. Esos sentimientos viles que ni ella misma se atrevía a reconocer habían sido expuestos sin piedad. Entonces saqué de mi bolso una invitación roja con letras doradas y la arrojé al lodo, frente a ella. Isabella, dije con frialdad, esta es la invitación para mi boda con Jenny. No hace falta que envíes regalo, tómalo como el cierre definitivo de nuestro destino. De ahora en adelante, nuestros caminos se separan. Que tengas una larga vida, pero que nunca volvamos a vernos. Me di la vuelta y tomé la mano que Jenny me extendía desde el paraguas. Su calor firme disipó todo el frío de la tormenta. 3 meses después, nuestra boda se celebró en una isla privada bajo un sol radiante. La brisa marina traía consigo un aire de libertad. Caminé del brazo de Jenny por la alfombra roja cubierta de pétalos. Ella lucía un vestido blanco inmaculado, tras sus gafas de montura dorada, sus ojos rebosaban ternura y profundidad. Tomó el anillo y lo deslizó con solemnidad en mi dedo anular. Julián, por el resto de mi vida te amaré con respeto, estabilidad y comprensión. En la salud y en la enfermedad, nunca soltaré tu mano. Sus votos fueron simples, pero me dieron más paz que cualquier promesa grandilocuente. Levanté la cabeza con los ojos empañados. Jenny, acepto. Fuera del recinto, tras la línea de seguridad, una mujer demacrada observaba la escena desde lejos. Isabella miraba con ojos vacíos, como una marioneta sin alma. Al recibir la invitación había caído gravemente enferma. Antes de marcharse, Carlos la había despreciado con frialdad. Isabella, los hechos demuestran que no me equivoqué contigo. Siempre fuiste hipócrita y voluble. Ni yo, ni Julián, nadie merece estar a merced de alguien como tú. Tras recuperarse, Isabella liquidó todos sus activos en el país, preparándose para marcharse de aquel lugar lleno de recuerdos dolorosos. Pero antes de irse, no pudo evitar venir a la isla, como una ladrona que se esconde de la luz. Desde lejos miró al chico que alguna vez solo tuvo ojos para ella, ahora vestido de gala para otra mujer, sonriendo con felicidad radiante. Se cubrió el rostro con las manos y soltó un lamento desgarrador, pero el sonido de las olas y los vítores del salón ahogaron su llanto. Nadie volvería a mirar atrás por ella. Nadie volvería a sentir lástima. Al terminar la ceremonia, caminaba de la mano con Jenny por la playa al atardecer. Parece que ella estuvo aquí, dijo Jenny en voz baja. Me detuve y seguí su mirada. Más allá de la línea de seguridad, el lugar estaba vacío, solo quedaba una hilera de huellas desordenadas que las olas borraban poco a poco. Sonreí y abracé a Jenny. ¿Qué importa si vino? En mi mundo ya no existe esa persona. Jenny entrelazó sus dedos con los míos con fuerza. Esposo, susurró, besando mi frente, feliz matrimonio. Feliz matrimonio, esposa. El sol poniente alargó nuestras sombras, que se fundieron en una sola, inseparables.